Senadora Paola Holguín, desde el año 2014, este es el tercer periodo, empezó como asesora presidencial desde el año 2003 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Senadora, yo no sabía que usted había escrito dos libros, eso para mí sí es nuevo, pero dos libros que sinceramente quisiera leerlos. Desde el escritorio del presidente Uribe de carne y hueso. Ahí Y está hay un pues. tercer libro que se llama El Uribe que yo conozco. Wow, tremendo. Usted fue la mejor bachiller con mención de honor, senadora. En su... Sí, en la Bolivariana hace ya muchos Ahí años. la devolví en el tiempo. Dos maestrías, una de ellas en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra y una maestría en Estudios Políticos, pero también tiene un estudio que hizo en la Universidad de Defensa en Washington, que ahora nos va a comentar un poco de eso, más de 21 reconocimientos. Mejor dicho, senadora, yo cuando hizo hoja de vida, yo dije, ¿cómo la gente todavía no conoce bien a la senadora? O sea, de pronto usted no es tan mediática como sus compañeros, pero su trayectoria ha sido impecable. Entonces, vamos a empezar por lo que mucha gente quiere saber, que yo sé que muchos me dijeron, Jonathan, pregúntele esto, porque es que necesitamos saber esa persona que estuvo tan cerca de Uribe. ¿Qué hay que agradecerle a Uribe, senador? Empecemos por ahí. Usted que lo ha Sí. conocido tan de cerca, ¿quién es Álvaro Uribe para Paula Holguín? Bueno, yo creo que al presidente Uribe hay muchas cosas que agradecerle. La primera es que nos ayudó a recobrar la confianza en Colombia. En 2002, cuando él llegó al gobierno, Colombia estaba catalogada como un estado fallido. En ese momento se había espantado la inversión, los ciudadanos estaban prácticamente secuestrados todos en sus casas, teníamos unos niveles altísimos de secuestro, de extorsión, de todos los delitos de mayor impacto, actos de terrorismo. Era una situación muy compleja. Él tuvo la capacidad primero de llegar a gobernar desde el primer día, de llegar con claridad sobre cuál iba a ser el gabinete, cuál iban a ser las políticas para rescatar a Colombia, porque antes de llegar el presidente Uribe hizo un recorrido por todo el país y empezó a recoger todas las inquietudes de los colombianos en algo que se llamó el Manifiesto Democrático, que eran 100 puntos. Ese manifiesto luego se convirtió en el plan de gobierno, en el plan de desarrollo, y yo creo que lo primero y más importante fue recuperar la confianza, pero de ahí se desprenden un montón de cosas. La primera es, Uribe indiscutiblemente, lo reconocen hasta sus detractores, logró recuperar la seguridad en Colombia. La política de seguridad democrática nos llevó a tener una reducción en todos los delitos de mayor impacto, una reducción que es sorprendente. De hecho, yo te cuento una anécdota. Cuando yo estudiaba en Washington, en la Universidad de Defensa, nosotros estudiábamos política de seguridad democrática, estudiábamos lo que había hecho el presidente Uribe, la curva de Ospina, que fue una curva que diseñó mi general Ospina Ovalle, y fue una cosa maravillosa porque fue una política de seguridad primero que combatió por igual guerrilleros y paramilitares. Y en eso tenemos que ser claros. En Colombia había paramilitarismo reconocido desde los años 80 y aquí ningún presidente se había ocupado del paramilitarismo, todos se hacían los de la vista gorda. El único que llegó, los desmovilizó, los metió a la cárcel, los extraditó, fue el expresidente Uribe, y eso no está en discusión. Eso, el que niegue eso está mintiendo, porque lo más importante es que fue el primer presidente que de verdad se le puso freno al tema de todas las estructuras criminales sin consideraciones ideológicas. Se atacó por igual guerrilla, paramilitares y narcotraficantes. Eso tuvo un resultado muy importante. Por un lado, un proceso de paz donde se movilizaron más de 35.000 paramilitares y más de 18.000 guerrilleros. Y por otro lado, nosotros logramos reducir todos los delitos de mayor impacto. Nosotros logramos una reducción
del homicidio, del secuestro. Del secuestro pasamos de más de 2.800 secuestros al año a 282, pasamos de más de 30.000 homicidios al año a 15.000, una reducción del 50%, una reducción del 90% del secuestro. Se redujeron los homicidios de sindicalistas, de personas protegidas, se redujo también el homicidio de periodistas. Cambió la situación de Colombia. Adicionalmente, generó confianza en la inversión. El crecimiento económico que logró Colombia durante el gobierno del presidente Uribe está ahí. De hecho, lo reconocen en el mundo porque la seguridad física y la seguridad jurídica, más la generación de confianza, llevaron a un crecimiento económico como nunca lo había visto el país. Y mire, a uno le da tristeza que tanta gente denigre el gobierno por radicalismos ideológicos. Dato mata relato. Ahí están las cifras de seguridad, están las cifras de crecimiento económico, ahí están las cifras sociales, y por más que la gente siga inventando, generando relatos para tratar de deslegitimar lo que pasó en Colombia, tarde o temprano van a tener que reconocerlo porque las cifras y los resultados están ahí. Sí, senadora, hay una frase que se hizo muy popular con el expresidente: trabajar, trabajar y trabajar. ¿Cómo fue ese momento cuando fue asesora? ¿Cómo era trabajar con Uribe? O sea, yo creo que ustedes ni dormían. ¿Cómo era eso? Era literal trabajar, 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 porque el presidente Uribe trabajaba 7 por 24. Nosotros teníamos los lunes consejos de gobierno o COMPES, teníamos los sábados los consejos comunales, que fue un ejercicio muy bonito de relación directa con la ciudadanía. Teníamos los domingos normalmente consejos de seguridad. Se trabajaba todos los días, 7 por 24. Además, porque el presidente Uribe era consciente de una cosa, y es que en un país con tantas dificultades no era posible descansar. Los ciudadanos eligieron al presidente, eligieron un gobierno para generar soluciones, y eso era lo que se hacía todo el tiempo. Si era duro el sacrificio personal, el sacrificio familiar, y yo creo que lo fue para todos los que estuvimos en el gobierno, especialmente para el presidente, porque ni siquiera descansaba los 24 y los 31 de diciembre. Él normalmente pasaba esos días con los soldados y policías de Colombia, y bueno, pero yo creo que valió la pena. Es una lástima que muchos colombianos sean incapaces, por los odios que les han inoculado, de reconocer el trabajo del expresidente Uribe, y sobre todo lo que se puede confirmar fácilmente con datos, y es que él logró una verdadera revolución en Colombia. Así es, bueno. Senadora, bueno, vamos a hablar de la precandidatura. ¿En qué momento Paola Holguín toma digo que una decisión tan importante como esa, pero es una responsabilidad, porque ustedes están al frente del momento más crucial de la historia colombiana? O sea, Sí, ¿cómo se ve yo, Paola Holguín? yo tengo una ventaja, Jonathan, y es que yo esta decisión la tomé hace 47 años. Yo voy a cumplir 51 años, y cuando yo tenía 4 años, pues mis papás me hicieron la pregunta que le hacen todos los papás a los hijitos, y es: mi hija, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y yo les dije: presidente de Colombia. Ellos se rieron y pensaron que era, pues, de esas cosas que dice uno de niño. Pero el tiempo fue pasando y se dieron cuenta que no era una Charlando. locura de pequeñita. Lamentablemente yo perdí hace mucho tiempo a mis papás, a mi papá en el 2003, cuando empecé a trabajar con el presidente Uribe. Mi papá se enfermó y falleció, y mi mamá estuvo conmigo hasta el 2014. Ella estuvo hasta la elección, pero murió antes de la posesión. Entonces, pero desde chiquita yo me he formado, he trabajado tratando de servir a Colombia, y tengo una ventaja, Jonathan, y es que para mí ser presidente no es ni siquiera una obsesión. Yo ya estoy llena, yo ya lo que tenía que hacer, vivir, aprender, lo hice, y estoy muy agradecida con Dios, porque desde chiquita lo que he hecho es recorrer este país, caminarlo, estudiar, prepararme, y para mí ha sido
esa la mayor fortuna. Yo creo que cuando uno tiene el gran privilegio de ser colombiano, de nacer en este país, pues la única forma de pagar el privilegio es haciéndose moler por Colombia. Eso es lo que yo he hecho toda la vida. Entonces no fue difícil la decisión. Y a pesar de que desde los 4 años me he formado para eso, este momento, yo creo que es el momento más duro que ha tenido Colombia. Nosotros tuvimos momentos muy difíciles como país. Nosotros tuvimos que enfrentar el narcotráfico, hemos tenido que enfrentar el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, corrupción, de todo. Pero por primera vez nos toca enfrentar un país que va a quedar con tantas dificultades por un gobierno que quiere cambiar el sistema, por un gobierno que desde adentro está destruyendo la democracia, por un gobierno que además por el radicalismo ideológico es incapaz de llegar a consensos y de buscar soluciones. Entonces yo creo que hoy es el momento más crítico y eso también me llevó a tomar la decisión. Senadora, yo le voy a hacer una pregunta que yo sé que da nombre de muchos colombianos y es la preocupación que nosotros tenemos. Nosotros estamos sintiendo que el país lo vamos perdiendo de a poquito y lo vamos perdiendo en municipios. O sea, es impresionante uno ver que más de 300 municipios en Colombia ya son tomados por estos grupos. Usted viene de la escuela de la mano fuerte, ¿sí o no? Mano dura. O sea, yo creo que esa experiencia que usted tuvo con el expresidente es clave. Pero me sorprende el estudio que usted hizo en Washington. Yo quisiera saber, como precandidata, cuál va a ser esa hoja de ruta para recuperar el país. Sí, hay varias cosas. La primera es frente al tema de seguridad, que yo creo que es uno de los dolores más duros para los ciudadanos hoy. Yo estuve en el Meta, allí me reuní con personas de Arauca, de Casanare, y uno ve que esas zonas están prácticamente bajo el control de las estructuras criminales, algo muy parecido a lo que está sucediendo en el Cauca y en otros rincones de Colombia. En ese sentido, es indiscutible que hay que recuperar la seguridad, el control estatal del territorio. En eso hay que tener en cuenta que hoy hay unas condiciones distintas. Yo estudié contraterrorismo y contrainsurgencia en Washington, hice maestría en seguridad y defensa en la Escuela de Guerra y también estudié seguridad y defensa en el Instituto Perry en la Universidad de Defensa. Y hay una cosa clara y es, primero, que la seguridad y la justicia son un binomio inseparable. Colombia es un país que hoy tiene cifras de impunidad del 93%. Y un país que tiene ese nivel de impunidad es un país que es muy propenso a todo tipo de delitos, porque todos los crímenes son de cálculo, costo-beneficio. Entonces, en un país donde de cada 100 delitos, solo 7 son judicializados y juzgados, pues es un país donde es muy fácil tomar la decisión de ser corrupto, de secuestrar, de asesinar, de traquetear, de cometer cualquier delito. Entonces, primero, necesitamos una profunda reforma a la justicia porque seguridad y justicia son un binomio inseparable y si no logramos menos impunidad, va a ser muy difícil el combate a las estructuras criminales. 2, necesitamos fortalecer la capacidad de la fuerza pública. Lamentablemente, en Colombia este gobierno ha debilitado la capacidad de los soldados y policías, porque hay menos hombres, porque hay menos capacidad operativa, porque se desmontó la inteligencia y adicionalmente tenemos un problema y es, acaban de anunciar la decisión de desmontar algunos de los comandos de tarea conjunta, de los grupos de tarea conjunta, de los comandos conjuntos, y esto es extraño porque Colombia es un aliado de la OTAN y dentro de la OTAN algo que nosotros defendemos siempre es la interoperabilidad, la capacidad de operación conjunta, ejército, policía, fuerza aérea armada. Y por eso es extraño que se tomen este tipo de decisiones. Necesitamos mejorar los sistemas de información, es necesario recuperar la inteligencia y la contrainteligencia, pero también los observatorios del delito para poder hacer un mejor uso y mejor distribución de las capacidades. Indiscutiblemente es fundamental el tema de tecnología.
hoy que muchos de los ataques, hoy estamos viendo una guerra de cuarta generación, que es una guerra de información y desinformación, es una guerra donde, por ejemplo, los ataques se pueden hacer a través de drones, a través de una serie de mecanismos tecnológicos que hacen mucho más fácil los ataques, entonces necesitamos mucha capacidad tecnológica. Y yo siento que también hay que recuperar el compromiso de la ciudadanía con la seguridad. Para nosotros fue un punto clave de éxito el tema de las redes de cooperantes. Las redes de cooperantes son fundamentales para uno poder tener información, porque uno no puede tener en cada rincón un soldado o un policía, pero cuando el ciudadano asume la responsabilidad no de sustituir a la fuerza pública, sino de cooperar con la fuerza pública, eso es fundamental. Entonces yo creo que hoy una tarea gigante es recuperar la capacidad de nuestra fuerza pública, reformar profundamente la justicia, el tema de tecnología, y de una vez yo digo, inmediatamente recupero las relaciones con Israel, que es clave para el tema de seguridad y defensa. Inmediatamente entro en comunicación con Donald Trump para que Estados Unidos vuelva a tener confianza, para mostrarles a ellos nuestro planteamiento en el combate real al narcotráfico y al terrorismo, y en eso que no quepa duda. De hecho, yo difiero mucho de la postura del actual gobierno. Yo no le creo a la seguridad humana, no le creo a la paz total, eso solo ha fortalecido a los criminales. Yo le creo a la seguridad y el orden, yo le creo a la fuerza legítima del Estado, y yo le creo a la cooperación con otros países para poder atacar como se debe, pues delitos que son transnacionales y que requieren la cooperación de todos. Entonces ese va a ser un punto muy importante. Senadora, vea, hay algo que yo creo que ha sido uno de los mayores errores en Colombia. Y fue el segundo y el primer gobierno de Santos. Pero esos acuerdos de paz para la precandidata hoy en día, pero ya cuando sea presidente, ¿si acaban? ¿O cómo usted manejaría digamos, esa diplomacia ahí? No, ¿Cómo aquí hay se varias maneja? cosas con ese tema del acuerdo de paz. Lamentablemente, lo que mal empieza, mal acaba. Ese acuerdo carece de legitimidad y de legalidad, porque cuando se hizo el acuerdo de La Habana, Juan Manuel Santos y la FARC se comprometieron a que solo se implementarían si se refrendaban popularmente. Los colombianos votamos no de manera mayoritaria a esos acuerdos, y a pesar de eso, el gobierno, con una proposición en el Congreso que no tiene ningún valor jurídico, se burló del resultado del plebiscito, implementó los acuerdos. ¿Qué creo yo hoy? Que hay que revisar esos acuerdos. Hay que revisar muchas cosas. Por ejemplo, hay que revisar si la FARC ha cumplido o no ha cumplido, porque eso fue una burla. Las FARC no se acabaron. Ahí están las FARC de Iván Mordisco, ahí están las FARC de Iván Márquez. ¿Dónde están los bienes que tenían que entregar para reparar a las víctimas? ¿Dónde está el tema de la verdad? ¿Dónde está el tema de la justicia? La JEP a estas alturas del partido no tiene una sola sentencia en firme contra responsables de delitos atroces y de lesa humanidad, y gracias a Dios. En el 2026, cuando asumamos el gobierno, ya no van a poder ser congresistas, porque ya se les acabó el cuartico de hora, y la FARC tiene algo, y es que si se lanzan a elecciones a voto limpio, no sacan votos ni siquiera para mantener la personería de ese partido comunes. Entonces yo creo que hay que revisarlos. Pues si alguien tiene de verdad voluntad de paz, voluntad real de paz, se le respetará y se le acompañará en el proceso de sometimiento y resocialización. Pero los demás, que ni sueñen. Aquí hay que ser implacable con los delincuentes. Y yo lo he dicho, lamentablemente Colombia tiene que mantener abierta la negociación, pero no puede ser una negociación infinita. No puede ser que aquí los delincuentes se desmovilicen, reciban prebendas, vuelvan a delinquir, vuelvan y se desmovilicen, como en el caso de Iván Márquez, como en el caso de Otoniel. Pues no, señores, aquí el que quiera se somete, pero nunca más podrá volver a recibir beneficios del Estado,
porque hay que cerrar la puerta giratoria, porque no es posible que Colombia todo el tiempo esté dando prebendas y beneficios a los bandidos y a ver, ¿y los ciudadanos de bien para cuándo? Ciudadano que se levanta, que madruga, que trabaja, ese nunca recibe beneficios y los bandidos permanentemente están recibiendo prebendas del Estado. Eso envía un pésimo mensaje y hay que acabar con esos mensajes de que en Colombia delinquir paga. Así es. Senadora, hay un tema que se está discutiendo en el Congreso que también nos preocupa a los colombianos y es la reforma laboral. Yo quisiera que usted le diga a los colombianos, ¿esa reforma sí nos va a ayudar o nos va a afectar? ¿Cuál es la posición que tiene Paola frente a eso? Lo primero es, yo lamento mucho que el gobierno de Gustavo Petro, que dijo trabajar por el pueblo, por los excluidos, por los marginados, se haya dedicado a beneficiar a las élites corruptas, a las élites mafiosas y a las élites sindicales, porque ellos mismos han dicho que esta no es una reforma para generar empleo. Y ellos saben, porque todos los informes del Banco de la República y de los distintos gremios han demostrado que es una reforma que puede destruir entre 450 y 490.000 empleos en Colombia. Una reforma además que no se ajusta a las realidades de un país como Colombia. Colombia es un país con alto desempleo, con una tasa de informalidad superior al 50% y donde el 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, son MIPYMES. Por lo tanto, cualquier sobrecosto que usted le ponga al empleo termina tirando a la informalidad a esos trabajadores y alejando de la posibilidad de un empleo formal a los desempleados. Es vergonzosa la apuesta de este gobierno. Hay unos cuantos puntos que se podrían resaltar con el tema de las plataformas, pero en general es una reforma nociva, incluso para los sindicatos. Mire, esta reforma acaba con el contrato sindical. En Colombia muchos trabajadores y muchos sindicatos tienen contrato sindical, empresas tan importantes como Leonisa, Compañía de Empaques, ISA, tienen contrato sindical y otras empresas agropecuarias. Son empresas además que han logrado una relación fraterna entre el empleador y el trabajador, pero eso no le gusta a este gobierno. Entonces yo sin duda me opongo a la reforma laboral. Esta semana, el miércoles, estaré en el CESA, en un foro donde estarán varios sindicalistas y donde vamos a manifestar nuestras preocupaciones y desacuerdos, porque Colombia hoy necesita más empleo, necesita más formalidad, necesita más apoyo a las MIPYMES, no lo que está planteando el gobierno de Gustavo Petro. Senadora, bueno, excelente. Hay algo que los colombianos sí también tenemos mucha preocupación. Nosotros sabemos que el 2026 va a ser crucial, pero muchos me han dicho, Jonathan, pero es que hay muchos candidatos que se van a lanzar, Jonathan, vamos a dividir los votos, Jonathan, necesitamos unidad. Yo escuché de la senadora un mensaje que me encantó y es crear una plataforma de unidad. Cuéntenos cuál es la posición de la precandidata Paola Holguín con respecto a eso. Mi posición es muy clara, Jonathan, y lo he dicho y lo repito en público y en privado. Hoy lo que necesitamos es una plataforma desde la sensatez, no desde el radicalismo ideológico, no desde estos, mire, aquí lee uno un montón de personas que el único argumento es el insulto. Colombia no progresa con ese tipo de discusiones y de debates. Colombia necesita que por encima del radicalismo de izquierda o derecha, desde la sensatez, logremos una plataforma para tener seguridad, para tener empleos, para tener crecimiento económico robusto, para lograr de verdad una política social de oportunidades, no de subsidios. Los subsidios lo único que hacen es convertir al ciudadano en mendigo del Estado, en esclavo de los gobiernos de turno. Nosotros necesitamos oportunidades para que la gente pueda salir adelante, para que la gente pueda generar riqueza y aportarle a la sociedad. Esa tiene que ser nuestra obsesión. Y para eso, ¿qué es lo que he dicho? Llamemos
a una conversación amplia donde participen todos los sectores sin radicalismos y desde ahí podamos construir unos puntos, unos mínimos comunes que sean el punto de partida y el punto de llegada, que sea la elección del candidato. La obsesión no puede ser el candidato. El gran ejemplo nos lo dio a los colombianos María Corina en Venezuela. María Corina logró crear una plataforma que unió a Venezuela, una plataforma creíble, una plataforma en que confiaron los candidatos, los ciudadanos, perdón, porque vieron que era una plataforma que podía de verdad transformar a Venezuela. Finalmente el candidato no importó, ella ni siquiera pudo ser candidata, la narcodictadura no la dejó correr, ni dejó correr a Corina Lloris. Finalmente corrió fue Edmundo González Urrutia, y ¿saben qué fue lo bonito? Que todos votaron por la plataforma. No, el candidato no importaba. Y votaron no solo por la plataforma, sino por un mensaje claro que estaba en el corazón de todos los ciudadanos, la reunificación de las familias venezolanas. Un tercio de las familias en Venezuela, de los ciudadanos de Venezuela, han tenido que salir del país. Los ciudadanos anhelaban ver crecer a sus hijos, a sus nietos, y ese anhelo los sacó a la calle a votar, arriesgando su vida sin diferencias, ni de estrato, ni de condición, ni de estado. Colombia tenemos que buscar ese centro de gravedad que nos mueve a todos y que nos puede llevar a salir a votar masivamente por un país que a todos nos conviene que avance, que sea mejor, que sea un país que genere oportunidades, que deje de ser un país de odios, de resentimientos, de insultos, de esa bajeza política que hace tanto daño. Colombia, lamentablemente, y especialmente en este gobierno, ha venido inoculando unos discursos de odio que no le sirven a la democracia, porque son discursos que lo único que hacen es tratar de demeritar al otro, tratar de etiquetarlo, donde no hay capacidad ni siquiera de escucha. Eso hace mucho daño. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de recuperar el diálogo, la democracia y la construcción colectiva de país. Es que, senadora, hay algo que pasó, yo sé que usted lo notó, pero hay algo que pasó. Hay gente que no le gusta la política. Cuando la gente va y vota, siempre vota por el que va de primero, por el que le habló más bonito. Entonces yo tengo muchos casos de los que votaron por la gente, digamos, de derecha. Cuando llega Petro al poder, pues votaron por Petro. Entonces están desilusionados no solo de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, del centro, o sea, de todos lados. ¿Cuál es el mensaje a esa persona que ya está perdiendo la esperanza de los políticos? Porque es que son muchos los que me están diciendo, Jonathan, yo ya no creo en los políticos ni de allí ni de allá. ¿Cómo devolverle esa confianza a esa persona que ya no quiere saber nada de eso? Hay varias cosas. La primera, Jonathan, es el país no le pertenece a los políticos. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. El país nos pertenece a todos. Le pertenece a los políticos, le pertenece a los estudiantes, a los trabajadores, a los empresarios, a los desempleados, a los religiosos, a los pastores, a los ateos, a todos. Todos somos colombianos. Y todos tenemos una responsabilidad con Colombia, porque el primer error es creer que es que a Colombia la salvan los políticos. No, a Colombia la salvamos todos y todos somos responsables. Y lo digo porque lamentablemente muchas veces la gente vota por odio o vota contra en vez de votar por algo que lo convoque como ciudadano a rescatar el país, a generar un mejor país para todos. Eso sería muy importante. Informarse bien antes de votar. No creer en las mentiras, no creer en las etiquetas, no creer en los mensajes de odio, formarse e informarse para tener una opinión real sobre qué es lo que le conviene a Colombia. Porque mire, mucha gente todo el tiempo habla mal de los políticos, de la política, y cuando uno le pregunta, bueno, y dime, ¿por quién votaste? No, es que yo no voto. Pues, ¿cómo te quejas si ni siquiera ejerces un derecho que es además una obligación ciudadana?
¿Cómo te quejas si ni siquiera te preocupas por participar? Entonces hay que formarse, hay que informarse, hay que participar. Si nadie te gusta y crees que nadie lo puede hacer mejor que tú, lánzate y haz política. Es que en democracia todos pueden elegir y ser elegidos. La fácil es quedarse sentado criticando. La fácil es llenarse de desesperanza, de desconsuelo y abandonar la lucha por Colombia. La difícil es seguir aquí en pie de lucha, construyendo país. Y cada uno construye país a su manera. Se construye país trabajando, se construye país estudiando, se construye país cuando hacemos lo correcto, cuando respetamos la ley. Hay muchas maneras. Eso es lo que hay que hacer. Yo lo que le diría a los descontentos es, primero piensen el enorme privilegio que es haber nacido en Colombia. Piensen en que se han equivocado en otros momentos cuando han elegido, cuando han escuchado, cuando no han participado y asumamos toda la responsabilidad que tenemos sobre nuestro país. Ese es el mensaje que yo les podría dar. Yo soy una mujer que sí, romántico talegona, porque yo, a pesar de todas las dificultades, de los insultos, de la bajeza que hay muchas veces en política, yo sigo creyendo en Colombia, yo sigo creyendo en la inmensa mayoría de colombianos, en la bondad que hay en sus corazones y en el deseo que tenemos todos de tener un mejor país. Así de los buenos somos más. Pues senadora, yo no la había escuchado, pero de verdad que yo sigo a Jonathan y quedé impresionada. O sea, de verdad me gusta porque siento que sí conoce Colombia. Y lo sentí, por eso me quedé y yo dije, ay, no otro, porque hemos estado todos estos días aquí metidos en estos live, porque de verdad sí queremos un buen candidato. Entonces he estado en uno, en otro, y de verdad que como todos los que estamos aquí, queremos uno. Y esperamos que de verdad nos podamos unir por ese uno, porque estos izquierdosos nos van no queremos que nos vuelvan a golear. De verdad que no, porque Colombia no lo merece. Entonces, pues nada, yo estoy feliz. Yo solo quería decir eso, estoy feliz. Muchas gracias, Jonathan. Un besito, Paola, y yo creo que mensajes de ciudadanos como tú son muy importantes. Que los políticos entiendan que aquí por encima de vanidades, de proyectos personales o de partidos está Colombia. Y que hoy Colombia nos obliga a la unidad en torno a una plataforma que no desilusione a los colombianos, que de verdad se pueda traducir en soluciones a los problemas que hoy tiene el país, pero te prometo una cosa, Paola, a partir del 26 vamos a construir una Colombia diferente, una gran Colombia para el futuro, porque las crisis son oportunidades y esta crisis va a ser una enorme oportunidad para que de verdad entre todos podamos tener el país que queremos y que nos merecemos. Y te mando un abrazo muy grande, tocaya. Ahí está, Paula, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la conversación. Esto se puso bueno, senadora. Senadora, yo la vi muy emocionada con la victoria de Donald Trump. ¿Por qué nos tenemos que emocionar? Yo la vi emocionadísima, hasta bailando. Y dije, la senadora, ¿qué es lo que tanto le emociona? Cuéntenos, senadora. Pues te tengo que contar, Jonathan, que en el caso de las elecciones de Estados Unidos yo traté de ser lo más prudente posible, pero me pudo la felicidad, porque yo conozco varias personas del equipo de Donald Trump, varias personas de las que están detrás de esa plataforma para este segundo gobierno. Allí hay buenos amigos de Colombia, hay personas que conocen y tienen mucha claridad sobre la situación de nuestro país y en general de América Latina. Para Colombia es muy importante que le vaya bien a la economía de Estados Unidos, eso influye directamente en nuestro país. Yo creo y estoy convencida además que Donald Trump no va a ser tan condescendiente con ciertas decisiones que se vienen tomando por parte de gobiernos en la región que hacen mucho daño, y creo también que se le va a acabar la alcahuetería al régimen de Maduro, por eso están todos tan suavecitos y tan prudentes felicitándolo, porque yo creo que entienden el agua que les corre pierna arriba.
Y yo creo que para Colombia y para en general, para el mundo, es muy importante la victoria de Donald Trump. Muchas personas me decían, pero ¿cómo podés apoyar tanto a alguien que tiene tan malas maneras? Y yo les digo, es que yo pienso primero en Colombia y dos, en un presidente que le sirva a Estados Unidos. Para mí es claro que las políticas, las ideas de Donald Trump le van a servir a Estados Unidos para recuperarse y le van a servir a América Latina. Y cuando yo voto por un presidente, así sea de otro país, pienso que es lo mejor para Colombia. Y yo estoy convencida que él era lo mejor para Colombia y la verdad me puse muy feliz y estoy muy contenta por los amigos míos que sé que van a entrar a formar parte de ese gobierno y les deseo la mejor suerte del mundo y que de verdad Estados Unidos vuelva a ser grande y que América Latina sea grande de la mano de Estados Unidos también. Así es. Senadora, hay algo que nos llenamos, yo creo que se triplicó en el gobierno de Petro, y fue la burocracia, el despilfarro, los puestos por todos lados, ministerios que no sirven para nada. ¿Cuál va a ser esa política de Paula Holguín cuando llegue a la presidencia? ¿Cómo acabar con eso? Es que estamos llenos de burocracia. Aquí hay una cosa importante y es, ya lo hicimos una vez y ya sabemos cómo se hace. Yo estuve en el gobierno del expresidente Uribe como asesora y en ese gobierno uno de los puntos importantes era la reducción de la burocracia. Nosotros fusionamos ministerios, eliminamos algunas entidades donde había duplicidad de funciones, incluso retiramos algunas embajadas que no eran necesarias. Por ejemplo, la embajada que le crearon en la FAO a este señor Benedetti para que si podía concurrir el embajador en Italia. Entonces yo tengo todo el compromiso, además porque es uno de los puntos bandera de nuestro partido, que es un estado austero, un estado descentralizado, un estado pequeño, y yo creo que ese es el reclamo del mundo. Milei es un buen ejemplo, Uribe en su momento lo hizo con la reforma que hicimos del Estado y ese es un compromiso nuestro como partido. Yo creo que ese es uno de los puntos que no es negociable, porque además yo siempre le he dicho que los ciudadanos deberíamos entender que el Estado es como el árbitro en un partido de fútbol. En la cancha hay dos equipos con jugadores 11 y 11. Esos jugadores son los que meten los goles, que finalmente son los ciudadanos y los empresarios, que son los que producen riqueza. El Estado es el árbitro, no juega, no mete goles, solo está para hacer que se cumplan las reglas de juego. Por eso solo son 3 árbitros y un VAR, no son 11 árbitros, no. Es que igual tiene que ser el Estado. Muchos empresarios, muchos ciudadanos, el Estado chiquititico simplemente para que se cumplan las reglas de juego y para que no estorbe, para que deje camellar, para que facilite. El Estado tiene que ser un facilitador. En Colombia, además, hay algo importante y es hoy la revolución tecnológica permite que muchas cosas se lleven digitalmente. ¿Y eso qué permite? Menos burocracia y menos corrupción. Porque ya no vas a tener el funcionario diciéndote, no, es que te falta un papel, te falta otro, hasta que te hartes para que le digas, tenga, pero ayúdeme. Eso no pasa porque usted no le hace eso al software. Entonces uno ve que los países que han logrado mayor gobierno digital tienen menos corrupción y esa es una apuesta que yo voy a hacer de manera definitiva. Con la revolución tecnológica que hay hoy podemos bajar los costos, podemos hacer mucho más ágiles los trámites y podemos evitar burocracia y corrupción. Y yo creo que esa tiene que ser una apuesta que no podría estar ni siquiera en discusión. Senadora, hay otra cosa que yo creo que es lo que más nos preocupa y es el tema de la salud. Lo que están haciendo en este gobierno pues no tiene presentación. Desde el gobierno de Álvaro Uribe, pues la salud viene mejorando. O sea, hay cosas que uno sabe que todavía falta por mejorar, pero ¿qué ha pasado? O sea, en este gobierno lo quieren acabar todo, pero ¿cuál sería entonces la solución para poder llegarle a todo el territorio y fortalecer ese sistema de salud?
Jonathan, varias cosas. La primera, más o menos en los años 90, creo que fue en 1993, se hizo la Ley 100 que transformó la salud en Colombia para tener un sistema que fuera solidario y de aseguramiento. Esto es muy importante, seguro mucha gente no lo recuerda porque es muy joven, pero antes de la Ley 100, entre el 23 y el 25% de los colombianos tenían acceso a salud. Solo los trabajadores y las esposas cuando estaban en embarazo. Los demás tenían que pagar de su bolsillo, teníamos que ir a caridad. Y de hecho yo ahí aprovecho para una cuña que he hecho siempre de agradecimiento al Hospital San Vicente de Paúl, porque yo nací en caridad en el Hospital San Vicente de Paúl. Y era la única opción, o pagar los que tuvieran dinero en clínicas privadas. Después de la Ley 100, el 99% de los colombianos han logrado tener acceso a la salud. Eso es un gran salto y un gran logro. El 50% tienen régimen subsidiado y el 50% contributivo, es decir, la mitad de los ciudadanos aportan para la salud y la otra mitad tienen subsidio, tienen su salud gracias al subsidio de los aportantes y del Estado. ¿Qué problemas hay con la salud hoy? Primero, un tema de corrupción. Y la corrupción no es solo de las EPS. El anterior superintendente descubrió 70 formas de defraudar el sistema de salud. Mire lo que pasa en muchos hospitales privados, que son fortines burocráticos donde hay más administrativos que médicos. Lo que pasa con algunos médicos que cobran procedimientos que no hacen, o pacientes que piden medicamentos que no necesitan y los venden. En fin, hay muchas maneras. Entonces, una primera cosa importante es tenemos que combatir la corrupción dentro del sistema de salud. Las infinitas formas que hay de defraudar al sistema. 2, necesitamos mejorar el acceso de las personas, sobre todo en zonas remotas. Eso es vital, porque de nada te sirve decir que tienes un carnet y que tienes salud si no tienes acceso real. El otro tema que tenemos que mejorar es que tenemos pocos especialistas. Ese es un problema que hay en general en el mundo. Lamentablemente no lo hemos podido resolver y ahí sería fundamental un acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para ampliar los cupos. Muchas veces ahí hay una puja también porque entre menos especialistas pues más alto el salario. Pero ahí también tiene que haber sensatez y tenemos que lograr un punto de equilibrio donde estén bien pagos los especialistas, pero tengamos suficientes especialistas para que no tenga que esperar tanto un ciudadano por la atención. Tenemos que mejorar la prevención. Ese es un tema fundamental y el pago al personal de salud. ¿Sabes qué es lo más llamativo, Jonathan? Que ninguno de esos puntos, que son los problemas reales, requieren reforma. Solo requieren voluntad política, porque el tema de prevención, el tema de mejorar el sistema y la red de atención, todo eso ya está dentro de la ley. Lo que pasa es que este gobierno no quiere solucionar los problemas de la salud, sino estatizar la salud. ¿Cuál es el problema de eso? Que todos los sistemas estatales de salud son pésimos. Está demostrado que el sistema que nosotros teníamos, donde había sector público, sector privado, donde había sector cooperativo, donde había prestación por parte de cajas de compensación, era el mejor sistema y de hecho así era calificado en el mundo. Dato mata relato, la gente no quiso ver los datos, no quiso ver la realidad. Hoy de facto el gobierno ya hizo la reforma porque no pasó en el Congreso, pero ya intervino las EPS, ya más o menos el 60% de los ciudadanos estamos en EPS controladas por el Estado. ¿Y cuál es el resultado? Que hoy hay escasez de medicamentos, que hay menos capacidad de atención y que para el ciudadano está siendo cada vez más difícil poder acceder al sistema de salud. Así es. Senadora, hay algo muy preocupante también que está pasando. Nosotros hemos sido estigmatizados por el tema de la droga, pero cuando uno escucha el discurso de Gustavo Petro con el de legalizar el tema de la hoja de coca para poderla comprar,
que lo denunció el mismo senador David Luna, que hay un borrador. Yo realmente no conozco si hay un borrador o no, pero me preocupa es como los pasos que se están dando. O sea, en Colombia el narcotráfico casi que se duplicó. ¿Cómo va a ser esa lucha? O sea, ¿cómo va a ser esa lucha realmente para nosotros salir de ese problema que lo tenemos, pero por años? Aquí hay varias cosas y es un cuento que ellos han inventado de que la lucha contra las drogas ha fracasado. Es que en realidad nunca se ha dado. Aquí el único gobierno que de verdad luchó contra las drogas fue el gobierno del expresidente Uribe. Nosotros logramos reducir el hectareaje de coca de más de 100.000 hectáreas a 48.000 en esos años de gobierno a través de una combinación de fumigación con glifosato, erradicación manual voluntaria y forzosa y sustitución de cultivos ilícitos. Eso lo acompañamos también de un tema importante que era luchar contra toda la cadena de narcotráfico, los precursores químicos, los laboratorios, la distribución, etc. Yo creo que hoy es urgente y necesario recuperar la iniciativa de combate contra el narcotráfico, que es muy importante, sobre todo un centro de gravedad. El narcotráfico es un negocio y que hay que atacar los recursos del negocio, la plata. Entonces ahí es muy importante fortalecer la capacidad de la UIAF y de la Fiscalía para el decomiso de los recursos productos del narcotráfico para poder atacar de verdad el lavado de activos. Hay cómo combatir el narcotráfico y miren, a la gente la llenan de mentiras, por ejemplo con el cuento del glifosato. Dijeron que se tenía que acabar la fumigación con glifosato porque era dañino para la salud. Lo que la gente no sabe es que en Colombia se usa glifosato en todos los cultivos, en casi todos los cultivos lícitos. Aquí se fumiga con glifosato, que uno de los nombres comerciales es Random. Todos los cultivos, el de caña de azúcar, café, algodón, todo se fumiga con glifosato. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿por qué dicen que le hace daño a la coca y no le hace daño a los cultivos lícitos? En realidad esa fue una exigencia de la FARC en su momento para mantener el negocio. Entonces hay que recuperar la fumigación, hay que recuperar la erradicación manual, forzosa y voluntaria, hay que recuperar la sustitución de cultivos ilícitos y hay que recuperar familias guardabosques. Hay que luchar además contra toda la cadena del narcotráfico. Eso es urgente. Yo, gracias a Dios, tengo una historia para mostrar, porque llevo muchos años en este combate. Lo hice en Estados Unidos, lo hice en su momento con Estados Unidos en el tema de México, en lo que se conoció en Iniciativa Mérida, lo hice acá con el presidente Álvaro Uribe. He participado también permanentemente en foros de lucha contra el narcotráfico en Brasil, en Curitiba, en Salvador Bahía, que me invitaron para un tema de combate de crack. Esa ha sido mi historia. Entonces, aquí a este montón de comentaritos sobre papá narcotraficante y eso, hombre, vea, invéntese en otro cuento. Mi papá murió desde el 2003 y si alguien tiene para mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico soy yo. No solo en Colombia, sino en otros países, porque ese ha sido mi compromiso. Y es mi compromiso porque el narcotráfico destruye la sociedad, destruye las familias, acaba con lo más valioso que tenemos los individuos, que es la libertad. Y ese va a seguir siendo mi compromiso. Yo en eso no daré vuelta atrás y eso para mí no es negociable, Jonathan. El narcotráfico hay que combatirlo, hay que combatir toda la cadena, hay que combatir los delitos conexos y tenemos que librar a nuestros pequeñitos y jóvenes de ese flagelo. Los jóvenes que no hayan ido, por favor, cuando vean que va a su ciudad el presidente Uribe, vayan a verlo. Esta conferencia, que se llama Liderazgo en tiempos de crisis, fue una conferencia que el presidente construyó a lo largo de año y medio, donde hay una vastísima bibliografía que se combina además con su propia experiencia de liderazgo. Y yo creo que para un joven de cualquier ideología, de cualquier condición, vale la pena que lo escuche.
y que lo escuche sin etiquetas y que lo escuche sin prevenciones, porque van a encontrar grandes lecciones de un gran líder y yo creo que eso vale la pena y eso no tiene color ni político ni ideológico y yo creo que eso es lo que han entendido los jóvenes en las universidades y por eso está pasando ese fenómeno tan bonito ahora que él las está recorriendo. Así es, senadora, para terminar, yo sé que usted es una mujer de fe, va a empezar a recorrer a Colombia con sus amigos del Centro Democrático, sé que Dios va a colocar la persona correcta en ese partido, pero senadora, me gustaría orar por su vida, yo sé que usted es una mujer de fe y lo que se viene para ustedes va a ser muy difícil, porque yo sé que no es solo recorrer el país, sino enfrentarse a lo que se viene y no es nada fácil porque ustedes tienen una bandera que muchos, lastimosamente estamos en un país polarizado, un país que está lleno de resentimiento, de odio, y hay personas no tan buenas, hay personas realmente llenas de maldad en este momento, y sé que lo que se viene se necesita es a Dios. Yo les he hablado mucho a la gente, le digo, Colombia necesita volver a traer a Dios, lo que estamos viviendo no es normal, lo que estamos viviendo. Jonathan, y hay una cosa importante. Colombia no ha caído porque es uno de los pocos países consagrados al corazón de Jesús y al corazón de María. Este es un país que gracias a la fe de millones de ciudadanos ha podido soportar los embates, porque igual que en Venezuela, igual que en Cuba, igual que en Nicaragua, esta guerra también es espiritual. Y por eso es tan importante que los ciudadanos mantengan la fe. Así es. Doctora, si usted me permite, en 30 segundos, Claro me que gustaría sí. orar por su vida y que realmente el Señor le dé sabiduría para lo que se viene. Porque yo sé que usted es una persona buena, una persona que ha trabajado muy duro por este país, pero lo que más me agrada es que yo diría, la persona más cercana que ha tenido el doctor Álvaro Uribe. Y yo creo que esa experiencia que usted tiene, esa sapiencia, oler a Uribe, hoy en día para mí es un orgullo. Yo sé que mucha gente me dice, Jonathan, ¿usted por qué defiende a Uribe? Que no, yo no defiendo a Uribe, yo defiendo la verdad. A mí me gusta irme por la verdad. Sé que Uribe se pudo haber cometido muchos errores. Yo sé que usted pudo haber visto los errores de Uribe por arriba y por debajo, pero si algo tenemos claro, es que gracias al doctor Álvaro Uribe es que tenemos todavía un país. Y eso es lo que yo realmente valoro. Entonces, senadora, si quiere, cierre sus ojos por un momento. Yo quiero entregarle este momentico al Señor, que le dé mucha sabiduría para lo que se viene, que la sangre de Jesús realmente cubra su vida. Padre, te damos gracias por la vida de Paola Holguín, tu hija. Padre, tú la tienes para un propósito muy grande en este país. Yo solo te pido que la coloques en el lugar correcto. Guárdala, Señor, en este tiempo de toda maldad. Guárdala de todo peligro. Padre, activamos ángeles guerreros y ángeles eslabonados alrededor de la vida de la senadora Paola Holguín, la precandidata. Padre, yo te pido que seas tú direccionando cada palabra en este momento. Que todo lo que ella tiene, toda esa sabiduría que tú le has dado a lo largo de todo este tiempo, que la pueda poner a disposición para lo que se viene para este país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la bendigo. Amén